miércoles ya. El operativo Semana Santa inicia mañana a partir de las 2 de la tarde. Y ya lo anunció el presidente en la semanal, 49,000 personas. Y todo el territorio, principalmente los temas de carretera. Aplicaremos la ley, esa es la novedad, vamos a aplicar la ley durante Semana Santa. Eso es maravilloso, a propósito de lo que decía Pablo, de los la bipolaridad. Eso es maravilloso. Recuerden que la ley hace referencia a que los camiones deben ir por el lado derecho. La vamos a aplicar ahora, sí. Los camiones no van a poder ir a la izquierda, van a ser fiscalizados. No pueden, tienen que tener los cascos, los individuos que estén en motocicletas, sí, vamos a aplicar la ley. Ahora, no pueden ir más de 2. Julián. Vamos a aplicar la ley. ¿Y esta fue? Y las camionetas, vamos a aplicar la ley porque no deben ir personas en la cama, en la parte trasera. Perfecto. Pero eso no corresponde a Luis Ferrán. Luis Ferrán es el director operativo del Sistema Nacional de Atención a Emergencia 911, que tiene un papel muy importante siempre. Y alumno del viejito. En estas situaciones. Es un hombre de más de 50 años, fue alumno de Julián hace muchos años. Lo que Julián no pasa de 80, pero que se aproxima. Sepa. En el colegio. En el colegio. Un viejo de Ferran, buenos días, bienvenido. Buenos días. Sí, un placer estar aquí con ustedes, presto a responder sus preguntas. Y bueno, de reencontrarme nuevamente con mi profesor. Bien. El ingeniero Julián Roa. Fue que él fue profesor joven, señores. Él fue profesor joven. No era que era 60 en los años 60 ya era un gran profesor. No. 68, 69 ya. Mire, Ferran, antes de ir al operativo, en algunas cosas que tratábamos fuera del aire, en ocasiones, a partir de informaciones de las redes, de casos de servicios con retrasos dados a ciudadanos en emergencia. Suben las críticas, bajan un poco al 911. Nos gustaría que nos hable de los tiempos, de qué pasa con esto. Se habla de la caída del 911, de que es un desastre, de que no, de que es bueno, que es regular. En fin, nos gustaría conocer que usted nos hable de cómo está operando, de que usted es el responsable operativo, de los tiempos, cómo se maneja, cuándo son motocicletas que van, cuándo son en vehículos, qué pasa con la educación de las personas que tienen vehículos, los problemas en las grandes vías, en fin. Bueno, gracias por la oportunidad. Realmente conversaba con Pablo fuera del aire. En ese sentido, realmente el sistema ahora cumple 10 años de fundado. Yo tuve la suerte de estar ahí desde el inicio del sistema y soy parte del diseño operativo del mismo. Y gracias a Dios todavía estamos ahí. O sea que yo he podido palpar y ver la transformación del sistema desde los inicios hasta lo que hoy en día. Tenemos que tomar en cuenta varios factores. Al llegar las actuales autoridades, los vehículos que ya daban servicio al sistema ya habían agotado la mayoría de su vida útil. Eso incluye las ambulancias, obviamente, que también sería bueno aprovechar y demitificar un poco. El 911 no tiene ni policías, ni tiene ambulancias, ni tiene DGCET especializados, no. Todas esas son instituciones, incluso más viejas y establecidas ya firmemente en el organigrama del Estado que el 911, que solamente tiene 10 años. Entonces, en ese sentido, esas instituciones lo que hacen es que se dejan coordinar por nosotros, el 911. Entonces, el 911 lo que es una agencia de integración donde nosotros articulamos todas las instituciones estatales que prestan, ¿verdad?, servicio de atención de emergencia. Como lo establece la ley, las principales son la Policía Nacional, DGCET, los bomberos, Comipol,
que es la Comisión Policial y Militar, que está en el Ministerio de Obras Públicas, y la parte de salud, que en un inicio la tenía el Ministerio de Salud, luego se formó el SNS, y la parte prehospitalaria, que no existía antes del sistema en el país, sino que el que tenía suerte paraba detrás de una cama de una camioneta de policía. Pero no había un servicio de ambulancia, incluso teníamos en ese entonces muchos servicios de ambulancias privadas. Entonces, al salir del sistema, se crea esa unidad de atención prehospitalaria. Estamos hablando del año... ¿Dependiente de quién? Esa unidad. De salud pública, del ministerio en ese entonces. Okay. Se crea esa unidad, luego cuando se crea el SNS pasa al SNS. Sistema Nacional de Salud. Correcto. Y pasa al SNS. Y hoy en día, luego, al final del gobierno pasado, se creó lo que se llama la Dirección de Emergencias Médicas, que hoy se llama la DAE y la dirige el general Méndez, junto con el COE. Entonces, las ambulancias pertenecen a esa entidad y se manejan con esa entidad. Nosotros lo que hacemos es coordinarlas. O sea que el asunto es peor. O sea, cuando se hace críticas al sistema 911, en verdad la crítica no va del todo al sistema 911, sino al sistema de servicio del Estado dominicano. O sea, ya la crítica hay que llevarla a Salud Pública, que maneja ambulancia, a DGC, que maneja los agentes. Policía. Entonces el asunto es más grave. ¿Qué explicación? Ya me señaló lo de la obsolescencia de los vehículos y estas cosas. Ahora, ¿qué explica que en la ciudadanía se tenga la percepción, que quizás es la realidad, pero de que ha bajado la calidad y la eficiencia del servicio del 911, que en acto de justicia con usted, hay que decir, del sistema de servicio del Estado dominicano? ¿Qué es lo que ha pasado? Yo entiendo que lo que ha pasado hay una percepción, porque como le decía, nosotros atendemos... ¿Cómo son los índices para contrarrestarlo? O sea, ¿cuáles son los indicadores que te dicen que es mejor o que... Bueno, comparándolo con lo que eran los tiempos al inicio del sistema y los volúmenes que se atendían, los tiempos eran mayores. Ahora, la tolerancia en el tiempo ha bajado un poco porque obviamente la gente ya lo ve como un servicio. Antes nadie creía en el 911. Ahora la gente ya lo ve como algo necesario. Y obviamente no es lo mismo cuando tú no estás esperando que alguien te responda que cuando tú sí estás exigiendo que alguien llegue. Y los tiempos realmente de nosotros han bajado en el tiempo. Esa es la realidad. Atención. Sí, los tiempos de atención. El tiempo de respuesta del sistema ha bajado en los últimos meses, años. Así es. Y eso varía mucho también en el día, en el tiempo, en la hora del día. Algunos ejemplos, Ferran. Algunos ejemplos de tiempo y hora del día. Bueno, al inicio del sistema andábamos alrededor de unos 27 minutos y nadie lo encontraba mal. Sin embargo, hoy en día estamos alrededor de unos, promedio, unos 17, 20 minutos, dependiendo la hora del día, porque ahí volvemos a lo mismo. Depende de dónde ocurra la emergencia, depende la hora en que ocurra la emergencia, porque lamentablemente nuestra ciudad tampoco está preparada para un sistema 911. Usted está en Nueva York y en Nueva York hay un carril en el medio de la vía, que si hay un vehículo de bomberos, hay una ambulancia, transita por ese carril y todo el mundo le abre paso a la ambulancia. Diablo. Correctamente. Incluso te chocan si tienen que chocarte y eso... El tema de dónde llevar a la víctima, por ejemplo. Hubo un caso muy paradigmático de alguien que tuvo un accidente en la Abraham Lincoln y hubo que llevarlo al ¿cómo se llama? Al Moscoso Puello, no, al Seguro Social. Y murió la persona por el tiempo. ¿Dónde están autorizados el 911 para llevar las víctimas y si no es posible llevarlo al punto más cercano? ¿Cómo se hace ese mapeo? Todo depende de la criticidad de lo que esté pasando. Porque otra cosa que sucedía antes era que cuando había un accidente, sin tener ningún miramiento y ningún tipo de análisis, se tomaba a la persona, se montaba y salían corriendo con ella. Eso le causa cantidad de lesiones a las personas, que pueden ser hasta permanentes. Sí. Y eso nadie antes lo tomaba en cuenta. Ahora no. Ahora, antes de mover un paciente, ese paciente se estabiliza y luego se mueve.
se hace lo que se llama un diagnóstico presuntivo y según ese diagnóstico presuntivo, entonces se le busca el destino, o sea, el hospital cercano más cerca disponible. Porque recuerden también que depende de la afectación que tenga la persona y la disponibilidad del hospital es que lo podemos llevar. Porque no hacemos nada con llevarlo a un hospital donde él no va a recibir atención porque el hospital está abarrotado o no tiene los servicios disponibles. Se hace también en las emergencias médicas privadas también. O sea, si un paciente entra en shock en medio de un transporte, la ley no lo faculta a que se paren en la primera institución de salud que haya y se estabilice. ¿Y ustedes depositan los 300,000 que exige la clínica? No, porque no se ingresa, lo que se hace es que se estabiliza. Se estabiliza en la clínica. Exactamente. Porque también hay un error en eso. Mucha gente dice, la ley obliga a la clínica a ingresarlo, y la ley no obliga a la clínica a ingresarlo. Pero la sí ley atenderlo. A atenderlo. Ya. ¿Entiendes? Entonces hay que hacer una... Es a lo que se niegan las claro. clínicas irresponsablemente y el santo gobierno no actúa. Y tengo experiencias personales. Ferran, en el caso, hablamos con Luis Ferran, que es el director operativo del 911, el sistema de emergencias 911. Orgullosamente mi alumno. Es bueno educar a la gente. Años 60. Es bueno educar a las personas porque hay una queja permanente. Sé que eso tiene que ver con protocolos internacionales. La gente dice, yo lo llamé y lo que están haciendo es muchísimas preguntas y no llegan, y preguntan, ¿y qué es lo que tanto preguntan? Por favor. Qué buena oportunidad. Qué buena oportunidad usted me ha dado. Fíjese, nosotros tenemos como estándar, dentro de los estándares internacionales, nosotros hacemos lo que se llama crear un caso, que es notificar a la unidad, saber qué está pasando, dónde está pasando, y crear la unidad y asignar una unidad en un máximo de 120 segundos. Ese es el tiempo que debe tomar un operador para crear un caso. Ahora, ¿qué pasa? ¿Esos son 2 minutos? Exactamente, máximo, estamos hablando máximo. Entonces, ¿qué pasa? Depende por qué usted llame y lo cooperador que sea el que llame, eso puede fluir más o menor, o de menor forma. La capacidad para responder que tenga. Correcto. Por eso nosotros siempre les rogamos a la ciudadanía que cuando llamen, atiendan a los requerimientos del operador, porque el operador está comprometido con ayudarlo. Él quiere ayudarlo. Entonces, mientras más rápido usted le responde, en vez de usted estar protestándole, que está preguntando mucho, que me lo manden, porque la gente pide una ambulancia como si fuera un taxi. Mándame una ambulancia a la Máximo Gómez con 27. Porque te lo voy a mandar. ¿Qué está pasando ahí para yo mandarte o sea, que amerite una ambulancia? Porque si nosotros tuviéramos un sistema de despacho de ambulancia a requerimiento, no daríamos abasto. No, claro que no. Miren al 809-384-8930. Personas que tengan inquietud de 809-384-8930. Un ejemplo. Llamo. Hay un accidente aquí en San Carlos. El operador. El operador simplemente le va a preguntar referente a la dirección para poder localizar bien la emergencia. Abreu con Juan Bautista Vicini. Le va a pedir un punto de referencia, que ya eso está pasando. ¿Qué es lo que usted me dice? ¿Qué es lo que es un punto de referencia? Un colmado, una banca que esté cerca. El colmado Luis. Exactamente. Con eso, y que usted diga que hubo una riña y hirieron a una persona o hubo un accidente, con eso inmediatamente se notifica a una ambulancia y se despacha a que vaya a atender esa emergencia. ¿No siguen preguntando? Se sigue preguntando para dimensionar el incidente. ¿Eso es qué? Me explico. Si hay un accidente, hay que saber cuántos involucrados hay. Yo solamente puedo transportar una persona por ambulancia. Una, aunque haya más de uno. Aunque haya más de uno. Entonces, si hay 3 heridos, yo tengo que enviar 3 ambulancias. Exacto. Entonces, el operador... Porque en cada una hay un servicio de atención es como una cama. Una persona. A una persona. Es una cama. Exactamente. Yeah. Es equivalente a una cama. Pero usted no puede almacenar 2 y 3 personas en una sola ambulancia, porque nuestras ambulancias no tienen ese diseño. Hay otras que traen doble camilla, etcétera, pero aquí no es eso. Y se dice que hay limitaciones de ambulancias y que una buena proporción de las ambulancias del 911 pues están dañadas, están en reparación. ¿Qué hay son de alquiladas. Hay una parte que son rentadas a la Cruz Roja, ya eso se debatió bastante y el general Méndez, que es quien las alquila, lo aclaró. Desde el inicio del sistema, la Cruz Roja ha sido parte del sistema, o sea, eso no es nada nuevo.
Y sí, el Estado tiene, a través de la Dirección de Atención a Emergencias Extrahospitalarias, la DAE, tiene alrededor de 600 ambulancias. Pero una pregunta. Y esas ambulancias obviamente son una flotilla que hay que darle mantenimiento. Y ahí hay ambulancias que datan de, como ya yo le dije, del año 2013. Entonces, esta administración, este gobierno, desde su llegada, que llegó en la pandemia, ordenó la compra de nuevas unidades de ambulancia. Pero esas unidades se retrasaron casi 2 años para empezar a llegar por los temas de la pandemia. Claro. Una ambulancia no es un vehículo que está hecho y vamos y lo compramos como un vehículo de último más. Dame un Daihatsu, un Toyota Corolla. Exactamente, que está ahí. No, la ambulancia se hace a requerimiento. Entonces usted tiene que poner un pedido de ambulancia, ese pedido se lo hacen bajo ciertas especificaciones y entonces se lo envían. Entonces, pero lleva un proceso de producción. Si usted tiene suerte, puede que consiga el chasis ya hecho y solamente se tenga que fabricar el habitáculo. Ya. Pero muchas veces hay que hacer las dos cosas. ¿Usted me entiende? Lo último que usted dijo, ¿qué? No, digo, el chasis. ¿Y lo otro que fue? El habitáculo. Sí, que es la parte donde... Pero hay muchos vehículos de que es una pequeña UCI. Una ambulancia es una pequeña UCI. ¿Qué proporción de vehículos hay dañados? Yo no tengo ese detalle porque, como le dije, nosotros somos la agencia de coordinación que lo maneja al detalle es el general Méndez y su equipo. Estamos conversando con Luis Ferrán, director operativo del Sistema Nacional de Atención y Emergencia, a propósito de que mañana ya comenzamos con los operativos Semana Santa y sobre todo la prevención y cuidado de las personas que se desplazan nuestras carreteras y van a los lugares de descanso. ¿Cuál es el proceso? ¿Se ha establecido algún proceso en función de que ya el 911 o 911 tiene un tiempo? ¿Hay algún plan de transformación, de mejora? A propósito de que usted decía, ya no es la misma cantidad de vehículos entre los que tiene que moverse una ambulancia, el personal debe ser más, etcétera, todas las necesidades, todas las variables que hay que atender para que este bien nacional, patrimonio nacional, pueda mejorar en el tiempo y se mejore la percepción de que hubo un retroceso en el manejo de la calidad del servicio. Sí, mire, el sistema, como le decía, ha venido de un proceso de transformación y de modernización. Hay muchas de las cosas que no se ven a lo externo. Mucha gente ve, vamos a suponer, el edificio nuestro, y lo que ve un edificio y se imagina que hay 2 mesetas llenas de personas tomando teléfono y anotando en una libreta. Sí. Pero eso no es el sistema. El sistema tiene mucha tecnología, más de la tecnología que nosotros pensamos. Y estamos en un proceso de transformación en el sentido de que para mejorar esa percepción hacia afuera, hacia el ciudadano, por ejemplo, en lo que planteó el señor Cristian, en la parte de la atención. Por ejemplo, ahora nosotros estamos envueltos y ya estamos en un piloto. Pronto se va a anunciar, ¿verdad? Todas esas transformaciones que se están haciendo en la parte tecnológica, pero ahora nosotros vamos a movernos a que nosotros vamos a saber cuando usted nos llame cuál es su ubicación. Yeah. Entonces ya eso con una geolocalización. Okay. Entonces obviamente esa geolocalización de la llamada va a eliminar un sinnúmero de esas preguntas que tienen que ver directamente con dónde está pasando lo que está pasando. Entonces esa parte ahora mismo no se ve a lo mejor, pero se va a ir viendo, se va a hacer un lanzamiento ya con toda esa parte de tecnológica que se ha mejorado y se ha transformado, y a la misma vez se ha ido transformando la parte de los equipos de soporte, porque yo digo que el 911, nosotros somos la cara en la central, porque nosotros somos los armadores del servicio y lo que lo supervisamos y lo coordinamos. Yeah. Pero realmente las instituciones de respuesta son los comprometidos y son los que necesitan las herramientas para hacer el trabajo, porque ellos son los que van. Luis, diputado de Elías Piña, del Cercado, compra una ambulancia, porque ese lujo. Entonces se la pone en mano a un chofer que le da la gana de venir de la Piña para acá con la sirena puesta, sin tener ningún... ¿Cómo se evita que la gente que tradicionalmente tiene la idea de que eso pasa? ¿Cuál es el protocolo, aunque no dependa de ti, pero cuál es la experiencia? ¿Cuál es el protocolo para que una licencia esté habilitada para circular y para hacer el trabajo de emergencia? Mire, se supone que... Perdóname, porque los otros días hubo que meter preso uno. Una ambulancia la aguantó muchísimo tiempo. Sí, claro. O sea, ¿cuál es el protocolo para eso?
porque realmente la ley de salud establece cuáles son las regulaciones y las certificaciones que debe tener una ambulancia. Como usted dice, hay mucha gente, muchos políticos, que toman una ambulancia, la rotulan, o una van, que ni siquiera es una ambulancia, es una van, y le ponen la rotulación, Luis Ferrán, senador, y yo ahí empiezo a transportar gente. Y le pongo una sirena, una centella, que eso lo venden en cualquier autoadorno, y con eso ya yo armo una ambulancia. Pero no, lo que donde va Julián es pero esa habilitación, el protocolo. ¿Quién le da la categoría de ambulancia? Exacto. A esa vieja ambulancia que los vanilejos amigos míos de Boston me mandaron, candidato a senador, y yo puse eso. Ahora, para yo ponerla, pintarla de blanco, una cruz y una vaina de cero mata cero, alguien darme esa autoridad para que eso circule aquí. ¿Quién hace eso? Esa habilitación la hace el Ministerio de Salud Pública. ¿Y la hacen realmente? Hacerla. Bueno, no debiera transitarse en eso, pero ya hay una parte de fiscalización que debe hacer la DGCET. La bipolaridad dominicana. Pero, por ejemplo, es como yo le decía ahorita, o sea, una ambulancia de las nuestras, no es una ambulancia que yo voy y busco una vanén, la pinto y le pongo unos logos y salgo a transportar gente en ella. Es así, sí. No, Luis, tú eres inocente. Lo que pasa es que tu profesor no es fácil. Pero no, hablemos de la comunicación, porque en todo esto hay un problema serio de comunicación, de informar a la gente. Hay mucha ignorancia que si a eso tú le sumas esta cosa terrible de las redes sociales, pues es quizás en parte responsable de lo que está ocurriendo. ¿A qué yo me refiero? Aquí tiene 15 minutos conversando con nosotros. Resulta, señores, que es un solo accidentado por ambulancia. Así es. Pero el ciudadano ve que hay 13 y llegó una ambulancia y no quisieron llevárselo. Sí. Ahora, si tú no me lo explicas... Desde que llegan, llévenselo. ¿Qué es lo que ustedes están haciendo? Están perdiendo tiempo. Otra cosa, eso dio pena. La ambulancia llegó y perdió 20 minutos. Yo no sé haciendo qué carajo estaban ahí. Porque yo sé que estaban como conversando. Pero si tú llegaste y tienes la pierna fracturada... habla de eso con él mientras va transitando. Eso es lo que dice el ciudadano. Ahora, si las autoridades no se lo explican y no hacen un videíto y el gobierno que coloca publicidad, coloca esa publicidad educativa, informativa, o hay cosas peores todavía. Por ejemplo, ustedes tienen el paciente muy grave. Necesita cuidados, unidad de cuidados intensivos. Pero resulta que usted llegó a Plaza de la Salud, pero en la Plaza de la Salud no hay unidades de cuidados intensivos. Pregunto yo, corríjame, por favor. ¿Dónde está mejor un accidentado? ¿En la unidad de cuidados intensivos del vehículo, que es la ambulancia? Porque la ambulancia, las de verdad, son una especie de pequeñas unidades de cuidados intensivos. ¿Dónde está mejor? ¿Dentro de esa ambulancia o tirado en la emergencia? Yo creo que me corrijan los médicos que si no hay unidad de cuidados intensivos y está más o menos bajo control, lo lógico es que se quede en la ambulancia. En lo que desde la ambulancia el sistema 911 ubica otra clínica donde haya cuidados intensivos. Pero ¿qué ocurre? Que lleva a mi familiar a donde sea, al Morgan. No hay unidad de cuidados intensivos. Como no hay disponible, dejan a mi familiar. A los 30 minutos de estar ahí, muere. Entonces, la lógica es la siguiente. No llegó y no lo quisieron atender. ¿Cómo que no? Si no lo quisieron atender y se murió en la ambulancia. Tuvo media hora. Los responsables de esa muerte son los del hospital Matatán Bam Bam. Ahora, si a mí el sistema 911, el sistema de salud nacional, no me explica esas cosas y vuelve y me las explica, yo creo lo que quiero. Y entonces se crea una percepción totalmente errónea porque ese señor en esa unidad de cuidados intensivos frente a la clínica Abel González estaba mejor en la ambulancia moderna, bien equipada, que en la emergencia, porque es que no hay. Ahora, si tú no me lo explicas, yo en mi inmenso dolor
por mi pérdida, reacciono así. ¿Ustedes no han pensado en manejar mejor el tema de la comunicación o hablar con el gobierno central para que haya una serie de mensajes publicitarios para explicar esas cosas, para que el ciudadano no le eche maldiciones a ustedes? Sí, claro. Cuando ustedes llegan y el tigre tiene las 2 piernas fracturadas y ustedes conversando con él. No, pero llévenselo. No, señor Maquini, no podemos llevar. Sí, claro, hay que hacer un cambio. Explícanos eso, hay que hacer un cambio de cultura. Y es bueno retomar algo de la pregunta anterior que hizo Julián sobre el asunto de por qué lo llevan a un centro hospitalario o a otro, cómo se escoge. Sí. Bueno, muchas veces, como en el caso que usted planteó, la gente ve, pero mira, ahí estaba cerca la Plaza de la Salud, o estaba cerca Sedimay, ¿por qué no lo llevaron ahí? Porque, como dice el señor McKinney, tú no sabes las condiciones en que está ese hospital. Nosotros, como agencia de coordinación, sí sabemos dónde hay disponibilidad de cama y dónde sí lo van a recibir. Sí. Porque otra cosa es que recuerden que yo estoy dimensionado y tengo ambulancias preposicionadas en la ciudad, pero cuando esa ambulancia está ocupada, ya yo estoy dejando ese lugar en vacancia. Entonces, yo tengo que tratar de retornar esa ambulancia a su puesto nuevamente lo más pronto posible, liberarla. ¿Cómo yo libero esa ambulancia? Entregando a esa persona afectada lo más pronto posible en una emergencia, ya sea pública o sea privada. ¿Cuánto es y cuál es la capacitación de los miembros de la ambulancia? ¿Cuántos son en una ambulancia y cuál es la preparación que tienen? Bueno, básicamente hay 2 tipos de ambulancias, que son las ambulancias básicas, que nosotros llamamos, que va un TTS, que es el que maneja la ambulancia, el chofer, que es un paramédico, y va una enfermera. ¿El chofer es un paramédico? Sí, y va una enfermera. Entonces, eso es un tipo de ambulancia. Y está la otra, que es la avanzada, que ya esa tienen respirador, tienen desfibrilador, y esas sí tienen un médico, tienen una enfermera y tienen el chofer. ¿En qué circunstancias se manda una u otra? Exacto. Dependiendo la gravedad de lo que esté pasando. Y eso es parte de las preguntas que se hacen. Sí, claro. Porque inmediatamente yo sé lo que está pasando en un lugar, entonces puedo mandar efectivamente la ayuda que se necesita de soporte y no perder tiempo. Porque aquí estamos hablando que el tiempo... ¿Siguen mandando en ocasiones motocicletas? Sí, pero la motocicleta es una salida provisional a los temas de tránsito, principalmente aquí en la ciudad. ¿Por qué? Porque, como ya hablábamos, no hay cómo desplazarse ágilmente en la ciudad. Muchas veces ustedes, me imagino que han tenido la oportunidad de ver que hay ambulancias que transitan incluso en vía contraria, y eso lo hacen porque obviamente no pueden seguir la vía normal porque está totalmente taponada. Entonces, ¿qué hace? Se cruza la otra vía y, ¿verdad?, trata de agilizar, cruzar por ahí. Entonces, las motos lo que hacen es que se desplazan más rápido en el tránsito, llegan, van estabilizando el paciente en lo que llega a la ambulancia. También es un paramédico, pero no es un enfermero. Sí, pero no es un sustituto de la ambulancia. Usted hacía referencia que ha bajado el tiempo en el transporte de las ambulancias. En la respuesta. Sí, en términos de respuesta. Pero nosotros tenemos un problema serio de entaponamientos en toda la ciudad. Entonces, y con ese nivel de entaponamiento, que es una crisis lo que tenemos, por lo menos en el Gran Santo Domingo, ¿usted considera que sí que ha habido una disminución? ¿Tiene el récord de eso? De tiempo. Sí, claro, eso está registrado. ¿Y cómo se dificulta el tránsito de ambulancias en medio de esos entaponamientos? No, porque es lo que le digo, o sea, el tránsito, no tenemos, yo no tengo la solución de los problemas de tránsito. O sea, al contrario, somos afectados directamente de eso. Obviamente, coordinamos a través de la DGC, vamos a suponer si una ambulancia está transitando y está en una encolada y hay un DGC cerca, entonces nosotros nos comunicamos con el DGC para que, como se dice comúnmente, abran el tránsito en esa vía hasta que cruce la ambulancia. Incluso vemos que hay muchos ciudadanos que aprovechan y se van detrás de la ambulancia, que no debe ser, ¿verdad? Una rémora. Entonces, esa parte también es bueno resaltar a las personas que no hagan eso, porque eso también puede ocasionar un segundo accidente. Mira, y una pregunta personal, tú quieres no me la responda, porque inclusive tuve una reunión de exalumnos que me invitaron y no recuerdo si lo vi. No puede estar con personales. No recuerdo si lo vi con su esposa o no. De sexo. Le va a preguntar. Pero la pregunta es, Luis,
en ese trabajo tan intenso que tú tienes, ¿cuándo se separa tu teléfono de sonar? ¿Cuándo? Pues generalmente no tiene hora, como dice él. Bueno, este negocio ¿Cuándo que tú descansas? Este negocio no cierra. No. Este negocio abrió la puerta. Pero alguien te sustituye en algún horario. Como una cafetería que había. Paco, que no tenía puerta. Así es este negocio. Este negocio lo hicieron sin puerta. Esto no para nunca, ni cierra nunca. Obviamente, los procesos y los protocolos que tenemos, no todo depende de mí. Si todo dependiera de mí o estuviera centralizado en una persona, las críticas, bueno, el sistema no funcionara. ¿Entiendes? Eso está todo establecido. O sea, hay un personal que ya tiene un empowerment, que sabe lo que tiene que hacer. Yo solamente manejo las partes críticas. Cuando hay una sección, cuando se necesita una intervención, una coordinación extraordinaria. Por ejemplo, ahora. Dígame. Sí, ahora con Semana Santa. Extraordinaria. Que ahora en Semana Santa hay una coordinación extraordinaria. Sí, claro. No, y en el día a día también, porque hay veces que tenemos, bueno, ustedes han visto desgraciadamente accidentes que tenemos de autobuses, que hay múltiples afectados, y casi siempre por los lados del este, que se movilizan mucho los empleados hoteleros temprano en la madrugada. Hay accidentes de esos autobuses, entonces eso hay que hacer ya una coordinación más grande. Rescate de náufragos, por ejemplo, que tenemos que, muchas veces nos llaman los náufragos que zozobran las yolas y se comunican con nosotros y tenemos que coordinar ese rescate, primero localizarlo en el mar, dónde están, luego ver. ¿Y eso lo hace el 911? Sí, señor. ¿Cómo? Sí, señor. Lo coordina. Ese relato hay que hacerlo. Sí, lo coordina. Ubica muchas cosas. ¿Qué va a hacer? ¿Cuál es el rol o las coordinaciones extraordinarias del 911 ahora con Semana Santa? Mire, nosotros no utilizamos mucho la palabra extraordinario porque, como yo acabo de explicar, nosotros nunca cerramos. Entonces nosotros, desde que abrió el sistema hasta el día de hoy, estamos en un solo operativo. Pero el operativo de Semana Santa es tan extraordinario que van a hacer que se cumpla la ley. Bueno. Entonces, en el caso nuestro, nosotros lo que hacemos es que nos adherimos a ese operativo que ya sí lo administra y lo dirige el COE, que es el Centro de Operaciones de Emergencia, a nivel nacional, como uno de los brazos ejecutores del COE. Y obviamente mantenemos toda la coordinación con ellos. ¿Quién preparó ese personal, incluyéndote a ti? ¿Quién preparó inicialmente para arrancar ese 911? ¿Lo hicieron fuera? Julián, ¿De dónde viene el expertise? Julián, perdón, aguántala ahí. Y vamos a terminar la parte que nos metimos. Nos metimos en el operativo de Semana Santa. Sí. Bueno, entonces, dentro del operativo de Semana Santa, nosotros continuamos haciendo lo que siempre hacemos. O sea, porque mucha gente imagina, bueno, ahora el 911 lo que va a hacer es que toda la fuerza la van a mover a la playa, donde va la gente, a los balnearios, a los ríos, y vamos a dejar en despoblada, ¿verdad?, la otra parte, ¿no? Hay gente que se queda en Santo Domingo y aquí se sigue enfermando la gente, y aquí se siguen dando infartos, y aquí se sigue accidentando. Entonces nosotros no podemos dejar vacío el territorio. Nosotros sí lo que hacemos es que coordinamos con las agencias de respuesta y se refuerzan obviamente esos lugares donde sí sabemos que va a haber concurrencia, que va a haber actos públicos multitudinarios, y lo que hacemos es coordinar un pequeño plan para atender cualquier eventualidad que se haga o suceda en esos lugares. Entonces básicamente ahí es que nosotros entramos como 911 con la fuerza de coordinación que tenemos como agencia interinstitucional y manejamos toda la parte de la atención a cualquier caso que se presente. En relación a la atención, aunque son las agencias, ¿verdad?, las que prestan el servicio y ustedes coordinan, ¿no? Así es. ¿Hay algún plan de seguimiento para la prevención de la salud mental de los que están dando el servicio? Me explico. Yo he estado en dos situaciones que el 911 ha asistido. Una fue una crisis de salud mental de una persona y vi de la A a la Z todo el proceso, y otro fue un incendio en una torre ya en el último piso, muy cercano a mí y a un familiar. Entonces vi la forma de atención. De hecho, no sé cómo le llaman las personas que atienden dentro, que era como yo le podría llamar enfermera, no sé, era de servicio, me recordó del primer incidente. Esa noche fue en madrugada cuando llegamos nosotros los familiares, y ella me decía, yo la recuerdo de tal proceso, y yo decía, Dios mío, pero son las 3 de la mañana y esta niña está dando servicio. Entonces, ¿cómo lo trabajan a ellos para que estén sanos mentalmente y atendernos a nosotros con cualquier situación? Sí, claro. En la parte interna, lo que corresponde a nosotros como agencia coordinadora en el centro, que invito a todos
que pasen por, creo que usted ha estado allá. Sí, yo fui en una ocasión cuando Montalvo dirigía. Bueno, es bueno. Gabriel, entonces coronel, estaba allá. Ahora general. Juan Gabriel Gotró. Así es. En la parte de videovigilancia. Sí, de videovigilancia. Entonces, sí tenemos ese tipo de asistencia al personal, la tenemos in situ. Okay. Y también tenemos soporte emocional externo, donde ellos, ¿verdad? Si quieren tratar algún tipo de situación, pueden ir ahí y conversarlo. Porque hay llamadas que están, tienen una carga emocional muy grande. O sea, hay gente gritando, que tiene un hijo, tiene un amigo, tiene un familiar. ¿Y los necios, Luis? Se va, muchos necios. Pero ahí de pero se gente, graba. Sí, muchos familiares. Se graba el número. La gente que llama que se va a suicidar y ese tipo de cosas. Sí, también. Momento, a propósito de la... También tenemos esa parte psicológica también la tenemos. Obviamente cuando es un caso de emergencia, porque existe lo que se llama la línea vida, que es donde usted puede llamar y ya tiene otro tipo de atención. Nosotros como 911 nos circunscribimos al ámbito de la emergencia. Sí. O sea, tiene que ser algo que esté pasando y esté en riesgo la vida o los bienes de alguien en el momento. Correcto. No atendemos denuncias. Ahora, si nos llaman y nos dicen, miren, hay un niño que está llorando en una casa, coordinamos para ir a rescatar al niño, pero el hecho tiene que estar ocurriendo y eso es bueno que la gente lo sepa, porque mucha gente llama y dice, mira, a mí me robaron ayer. No, te tienen que ir a la policía. Por ejemplo, uno ve en Estados Unidos que un gato se subió a un árbol y hay que rescatar el perro de Rosario que se subió de ahí. El chino está molesto. El gato no es emergencia. El maltrato animal sí. Palabras con luz. El gato no es emergencia. El maltrato animal sí. Y si el gato tiene la situación, se va del chino que se sube. No, porque el gato en la mata no tiene riesgo de su vida, pero si lo están maltratando, lo están golpeando, lo amarran, entonces ya eso es otro tipo de situación. ¿Cómo se coordina el interior? Por ejemplo, 911 San Francisco, ¿cómo se coordina con ustedes, con el centro? Nosotros tenemos 2 centros, uno aquí en Santo Domingo y otro en Santiago. Aquí en Santo Domingo se coordina toda la parte sureste hasta Asua, y en Santiago, que es un centro más grande, porque cuando, hay que decir la verdad, nosotros nunca esperábamos que la institución se iba a convertir en lo que se convirtió, en lo que se ha convertido hoy. Sí, exacto. Había mucho escepticismo en aquella época de que, bueno, nadie quería pagar un impuesto para el 911, nadie quería nada. Eso no va a servir, eso va a comprar, es un grupo de gente inventando, eso aquí no funciona. Bueno, pero aquí estamos, ya en el 2024. El asunto es que sí, ya lo hacemos un patrimonio nacional, que bueno. Y desde esos 2 centros hacemos las coordinaciones. Entonces, ¿qué pasa? Lo que está en sitio es la ayuda, o sea, la respuesta a la atención. No, yo lo despacho. O sea, cuando alguien marca 911 desde Asua, la llamada la respondemos aquí. Okay. Pero la persona que va a dar ese soporte, esa ayuda, está en Asua. Sí, claro. Y yo tengo una comunicación directa con él vía radio, vía celular, como canal alterno, pero vía radio, que es nuestro canal principal. Tenemos el sistema de radio más grande del país. Lo tiene el 911, que es un radio digital. Entonces, a vía radio lo contactamos y hacemos el despacho. ¿Me entiendes? O sea, no necesito tener, como mucha gente piensa, una sucursal del 911 en cada provincia, porque eso fuera yo creí que tenía una inmanejable. Que por cierto, no una pregunta, sino una anotación para que el gobierno, si quiere, lo tome en cuenta. Cuando hay voluntad política, un presidente empodera a su mano derecha y parte de la izquierda, que se podría llamar Gustavo Montalvo. Entonces el señor, con toda la autoridad que le da el empoderamiento del jefe del Estado, hace que las cosas funcionen. El 911 está ahí porque hubo una decisión presidencial que agarró a un señor apellido Montalvo, que a quien llamaba Gustavo Montalvo y le hablaba del 911. Ese funcionario sabía que le estaba hablando el presidente de la República. Por eso existe el 911. Porque el nivel de incredulidad y de desconfianza hacia el funcionamiento del 911 era inmenso. Eso era un devaneo primermundista de ese gobierno. Y las cosas funcionaron, y creo que puede servir al actual presidente de que usted agarra a un funcionario y lo empodera. Que cuando ese funcionario llame, no es Yayo que me está llamando, a mí no es David Collado, no.
La voz es de Yayo. La diferencia, la voz es de no. Una diferencia sustancial. Una anotación. Yo fui esa vez que señala Ferran. Recuerda. Los miércoles o jueves iban a ese consejo de 911 los titulares de los organismos. O sea, ahí estaba, ¿y por qué iban? Ahí estaba, por lo que tú dices, ahí estaba el jefe de policía, el jefe de la policía. No, y el ministro. Ahí estaba el ministro, ahí estaba el otro ministro. Una vaina. No. Sospecho que desde el 20 no pasa un ministro por ahí. Bueno. Que ese es un elemento. Es una buena pregunta. Esa sí es una buena pregunta. Correcto. Esas reuniones, ¿van los ministros a esas reuniones? O hay un delegado para eso. Digo, si se siguen haciendo. Y si se siguen haciendo. Bueno, se hacen las reuniones del consejo, pero las reuniones que menciona Cristian, que eran unas reuniones de seguimiento, exactamente. No. Él no sabe quién es. Edita eso, edita eso. Pero vamos. En lo concerniente a los náufragos que usted hizo referencia hace un momentito. Ustedes cuentan con yates, helicópteros y eso. La Armada. La Armada es como le digo, nosotros no tenemos nada. Nosotros coordinamos. Quien tiene, obviamente, la Armada, que la Armada tiene botes a nivel nacional en todas las costas y nos sirven de soporte. Nosotros tenemos una conexión directa con el Centro de Operaciones de la Armada y podemos hacer uso de cualquier recurso que se necesite. Así mismo, no con la Fuerza Aérea. ¿Verdad? Dígame. Con el ruido no tiene que ver. Que la gente lo llama, que mira, que... Sí tenemos que ver, pero ¿qué pasa con el ruido? El ruido, la legislatura, mira, el ruido es el único tema que tiene el 911 que no tiene una resolución en el primer contacto. ¿Qué significa eso? Que muchas veces llaman con una notificación de una denuncia de ruido, tengo un vecino que no me deja dormir, o tengo un colmado, lo que sea. Se envía a la policía, que es el brazo obviamente que tiene que atender eso. La policía va, lo notifica, etcétera, pero el policía se va, el tipo vuelve y sube la música, tú vuelves y llamas, y vuelve y te queja, entonces dice que fue que le dieron unos cuartos al policía. La legislación muy débil en eso. Y la legislación de ruido de muy verdad. Débil, muy ambigua. No, y es muy traumática el tú someter una persona por ruido. Tiene que ir con un sonómetro. Exactamente, hay que hacer un levantamiento, hay que todo eso llevarlo a un juez, que el juez te dé la orden de cierre del negocio, y es sumamente engorroso. Entonces, la policía obviamente se empodera y muchas veces que confisca bocinas y cosas cuando están en la parte pública, pero en la instancia privada no puede. ¿Cómo se prepararon ustedes? Fue la pregunta de ahorita que se quedó. O sea, ¿cómo se arma la capacitación inicial, incluyéndote a ti como director de ese proceso de inicio 911? Bueno, se hizo un proceso de reclutamiento, como yo les conté, yo estoy ahí desde el año 2013. Yo tuve 25 años trabajando en una institución financiera del país, muy destacada, del sector privado. Ahí me desarrollé, ¿verdad? Hice carrera. Yo soy mi carrera es informático. Ya. Pero he trabajado toda mi vida en la parte operacional. En esa institución eso fue lo que hice. Trabajé con la parte de cajero automático, tuve que montar procesos cuando era incipiente la parte de la internet banking, eso me tocó también desarrollarlo. Y con esa experiencia que tuve me reclutaron. Se hizo un concurso público, yo apliqué, tuve la fortuna de que me cogieran para hacer los procesos, los exámenes que se necesitaban, y entonces así se fue reclutando el personal. Concurso obviamente público. Sí. Y ahí no hubo el compañerito del partido de tráfico de influencia, porque había un ministro empoderado que daba boches. No, porque bueno, y como le digo, yo pertenecía a una institución financiera que yo no podía caravanear. Quiero destacar ese tipo de cosas. Somos un país bipolar y para mejorar eso, esa es una Pero mira, medida. Se ve que él tuvo muy buenos profesores. Ese muchacho estudió en los años 60. Un profesor apellido Roa en el 68. Y entonces ahí empezamos todo el proceso de visitamos un sinnúmero, hicimos un benchmark en el área. Visitamos varios benchmarking. Un benchmarking. Eso es, visitamos varios países, vimos vimos las mejores prácticas, vimos también qué no debíamos hacer.
porque mucha gente va a hacer ese tipo de visitas y se enfoca en qué debo hacer, pero no pregunta qué no debo hacer. Aprender de errores ajenos. Exacto, y eso es muy importante. ¿Qué territorios faltan por ocupar? Con cuidado. Ahora mismo solamente las 7 provincias fronterizas son las que faltan, y 13 municipios que nos quedan en el centro del país, digamos. O sea que todo el país está prácticamente cubierto por el 911. Así es. Excelente. Pero qué bueno. Ferran, gracias. Sí, un excelente. Qué bueno conocer de esto y que uno estará ahí en el trabajo de esta Semana Santa. ¿Cómo que se llama el nombre que le dieron? Conciencia. No se va a escapar. El nombre del operativo. El operativo. Conciencia, lo tenía por ahí. Le van a dar. Así que Luis Ferran, director operativo del Sistema Nacional de Emergencia 911. Qué bueno que has estado Es por posible aquí. que tengamos que llamar una ambulancia. Muchas gracias por la oportunidad. Exhortar a la ciudadanía que por favor, con lo que hemos conversado hoy, se eduquen un poco más de lo que es el sistema, cooperen con nosotros, cooperen con el operador, cooperen con las instituciones de respuesta, que sepan que todo obedece a un protocolo, que no necesariamente descuido, que el que va y el que recibe su llamada está comprometido con ayudarlo. Es un compromiso que hay, y que nada, valoren su sistema y lo A cuiden. propósito de cooperación y compromiso, y porque tú fuiste el 1 de julio. No se va a escapar. Yo te quiero hacer No se va a Yo te escapar. quiero dar un consejo, y sobre todo tú eres un hombre que conoces la capital, tú conoces bien la capital, ¿no? Sí, claro. Tú conoces dónde está la San Martín, ¿verdad? ¿Cómo? Y la Máximo Gómez. Correcto. Ay, Entonces, para lo está llevando. Por el asunto de Lo está la llevando. oficina, la casa, en sentido general, la familia, cuando tengas la casita en el campo. Él se cree que la familia de él es 911. Yo pensé que le iba a tener consideración, no le va a tener Y consideración. la ¿no? puerta dañada. No se va a Para escapar. esos casos de construcción, reconstrucción, arreglo, Hermano, hay que tener herramientas de calidad. Ay, Equipos certificados. Entonces ahí en la San Martín 183, próximo a la Máximo Gómez, un letrero grande que dice materiales industriales. le dieron. Tú vas ahí, te puedes quitar la chaqueta 911 y simplemente decir, mira, yo soy Luis, me mandaron del programa diario, donde trabaja el profesor Julián, ya, viejito Julián, está y vivo te van a dar una rebaja Ancianito. sustancial diciendo que te mandaron del programa. Ah, excelente. Bien. Es bueno resaltar también que una de nuestras participaciones en el operativo es con nuestro equipo de videovigilancia. Nosotros tenemos casi unas 6,000 cámaras distribuidas a nivel nacional, y es bueno resaltar pues eso. quedó. Sí, es bueno resaltar eso. Entonces, el equipo de videovigilancia se mantiene haciendo énfasis en esos puntos donde sabemos que va a haber afluencia de personas y mucha actividad, y prestos a reaccionar ante cualquier situación. Qué bueno. Entonces, bueno que sepa la ciudadanía que también toda la parte de videovigilancia del 911 también estará activa soportando el operativo Semana Santa. Qué bueno, qué bueno. Gracias por la oportunidad. Gracias, Luis. Yo no sé si había cámara ahí en los próceres. Está un supermercado, ¿cómo se llama este supermercado? Que no es el Nacional, ni es el... Ni el Bravo. Ni el Bravo. El otro, ¿cómo se llama? Un Pero los supermercado. próceres a nivel de qué. ¿En qué? Es por ahí cerca de Intec. Oh, sí. ¿Cómo se llama ese? ¿No es el Esquina casi esquina República de Colombia. nacional. Sí. No, Cadena. Ese es un Cadena. sí, de la cadena. Ajá. ¿Qué pasó ahí? Ahí unos malvados, una motocicleta, atacaron mira, Severo me está diciendo que la cadena, gracias. Atacaron a una cuñada con la desgracia de que al alarle la cartera la tumbaron. Ay. Wow. Tiene dolores en el cuerpo, llevaron un celular y cosas, y toda esa vaina. Entonces, dos canallas, esto fue anteayer. Nosotros, mi cuñada, mi hermano, fueron a la policía, ya se dieron todos los detalles de lo ocurrido, ¿verdad? Esto fue a las 6:15 de la tarde, metieron al parqueo en la motocicleta, o sea, espacio del supermercado, claro. El celular se le mandó a la policía
dónde estaba el celular en esas horas. O sea, se hizo un esfuerzo privado, particular, para ubicar el celular. Entonces todo eso se le mandó a la policía, a ver si dan con estos canallas. Si el celular lo porta él o ya lo vendió, está en el lugar donde lo están revendiendo, o lo que fuera. Esto ocurrió a las 6:15 de lunes en el supermercado de la cadena y de los próceres en Lo Claro. Una situación lamentable. Así mismo. Un consejito para esos canallas. Bueno, las gracias a Luis Ferrán. Nosotros continuamos.